Bendiciones, que la paz del Señor reine sobre sus vidas. Mucho se ha dicho sobre el liderazgo, mucho se ha hablado sobre el liderazgo. Hemos conocido muchos métodos de liderazgo muy buenos, otros no tan buenos. Pero a mí me gustaría poder compartirte algo sobre el liderazgo que creo que te va a cambiar la historia y puede ayudarte. Esto va dirigido para pastores, líderes que ejercen esta función dentro de su congregación local. Quiero presentarte mi manual, el liderazgo. ¿Sí? Quiero que ahí la cámara lo vea perfectamente. Y quiero hablarte un poco acerca de lo que aquí comparto. Próximamente estaré sacando el nuevo manual sobre liberación práctica. Herramientas para una liberación efectiva. Cómo poder aplicar la liberación. Cómo poder ministrar. Volviendo al tema sobre el liderazgo. Vamos a citar lo que dice nuestro manual. Dice la introducción. Este manual va dirigido para la edificación del liderazgo de las iglesias locales con el fin de aportar herramientas necesarias en el ejercicio del mismo. Y la pregunta que se hace es, pastor, líderes y futuros líderes, imagínese usted por unos segundos cómo sería su congregación sin la dirección del Espíritu Santo y la falta de conocimiento por parte de quienes están encargados o ejerciendo el liderazgo dentro de su iglesia local. ¿Cómo sería esto? Catastrófico, sería demasiado fuerte. Dice, la respuesta es simple. Divisiones, pleitos, envidias, personas heridas por ofensas, la falta de perdón, la frustración, la depresión, condenando su ministerio a desaparecer. Porque si no hay liderazgo, su ministerio dirá bye bye. Entonces quiero aportar parte de lo que acá ejerzo. Dice, es por tanto y de vital importancia la correcta formación en la asignación para que los creyentes lleguen a ser maduros en la fe y preparados para toda buena obra. Porque un creyente que está maduro, un creyente que está preparado, un creyente que usted le puede dejar una responsabilidad, puede cumplir con la asignación dada por parte de Dios y por parte del cuerpo ministerial de una iglesia, de un liderazgo. Y es alguien en quien Dios y usted puede confiar para ejercer una tarea, una función dentro del cuerpo de Cristo. El liderazgo cristiano. Primero vamos a definir lo que es el liderazgo. Lo que no es el liderazgo. ¿Qué no es liderazgo? Liderazgo no es mandar o dar órdenes solamente. No es humillar a quienes están bajo nuestra autoridad. No es creerse superior, voy por el punto 3, no es creerse superior o inferior al buen concepto que se debe tener de sí mismo. Es decir, la persona no debe estar ni por debajo del concepto que Dios le ha dado, ni por encima. Tiene que tener un concepto, tiene que estar claro en su identidad. Saber que es hijo de Dios, saber a lo que Dios lo ha llamado, saber que tienes valor, saber que Dios te ama, saber que eres útil para la congregación, para la sociedad, para tu familia, para tu trabajo, para tu empresa, para tu carrera, tu profesión, lo que estés ejerciendo. Pero en este caso particular del liderazgo dentro de la iglesia, eres valioso dentro del liderazgo y debes de mantenerte dentro de la asignación que se te fue confiada, que se te fue asignada, valga la redundancia. Y es allí donde tenemos que preguntarnos, ¿esta persona o yo como líder estoy haciendo esto? Si estoy dentro de una de las cosas que he mencionado anteriormente, me falta el liderazgo y creo que no las he mencionado todas. Porque número 4, falta de influencia. Un líder tiene que ejercer influencia. Número 5, sin capacidad de aprender o pensar.
O sea, una persona no puede llegar a pensar o a creer que ya no tiene que adquirir nuevas capacidades, de que ya no tiene que aprender, de que ya no tiene que prepararse. Es decir, es una persona, un líder no es alguien arrogante. ¿Quién no es un líder? Alguien que no es arrogante. Porque un líder tiene que tener identidad dentro de su autoridad y su esfera de influencia, pero no debe pisotear a nadie, ni debe tampoco dejarse pisotear. Debe mantenerse dentro de los límites de su lugar de asignación y de su esfera de influencia. Continuamos. Entonces, ya vimos lo que no es liderazgo. Compartí 5 puntos sobre lo que no es el liderazgo dentro de la iglesia, e incluso dentro de una compañía. Ahora veamos lo que es el liderazgo cristiano. Dice que viene de una raíz hebrea de la palabra margú, que quiere decir que es la capacidad de influenciar, de movilizar personas, de movilizar gente, de atraer gente, de ser alguien magnético, de alguien que puede influenciar personas, tanto en un nivel mediano o alto, ¿sí? O poder provocar mover las masas. Vamos a ver un ejemplo bíblico en el libro de Josué, capítulo 1, versos 16 al 17. Si usted lo tiene allí en la versión Reina Valera, dice: Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Estamos viendo que un líder, no solamente por el hecho de que mueva masas o pueda influenciar personas, es un líder de reino, es un líder cristiano, es un líder que está aprobado por Dios. Porque el mismo pueblo le dijo algo interesante, le dijo: sí, que tenga la capacidad de influenciarnos, pero que nosotros podamos ver en ti que Dios está contigo. Entonces no es solamente que una persona, porque hay líderes fuera del ámbito religioso y del ámbito cristiano que mueven masas, pero Dios no está con ellos. Entonces el hecho de que una persona movilice masas no necesariamente quiere decir que es un líder de Dios. Estamos hablando de un líder cristiano. Porque una persona puede movilizar, puede estar dentro del marco del liderazgo, pero es un líder del reino de Dios, del reino de la luz. Es allí lo interrogante. Este es un ejemplo del Antiguo Testamento, cómo un líder puede influenciar a personas para que éstas le obedezcan y le sigan a donde quiera que él vaya. Miremos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 4, versos 17 al 25. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El verso 18 dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Verso 19: Y le dijo: Venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Verso 20: Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Verso 21: Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Verso 22: Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Verso 23: Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24: Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia y todos los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Verso 25: Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y todo el otro lado del Jordán. Entonces, vimos un ejemplo del Antiguo Testamento cuando Josué influenciaba al pueblo, cuando el pueblo seguía a Josué, pero también al Nuevo Testamento cuando Jesús, nuestro mejor modelo de liderazgo, estaba guiando al pueblo de Dios, estaba sanando, estaba predicando el Evangelio. Entonces un líder no es solamente quien tiene carisma,
no es solamente quien tiene talentos, no es solamente quien tiene habilidad, no es solamente quien puede influenciar, sino es aquel que influencia, pero que trae el reino de Dios. Esto es un líder de reino, alguien que manifiesta el reino, alguien que va ejerciendo su función, su asignación dentro del ministerio, dentro de la iglesia, dentro del departamento eclesiástico que sea asignado, pero hace la obra de Cristo, hace la obra de Dios, o que Dios nos encomendó a hacer: predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, orar por los enfermos, tomar los territorios, echar fuera al diablo de lugares, ministrar, liberar a la gente, liberar a los oprimidos y establecer o manifestar el reino de Dios en ciudades, en su congregación, en su área de influencia y en las actividades donde Dios le envíe, y conforme la congregación, bajo la cobertura de sus líderes espirituales, le puedan ministrar, le puedan ayudar y puedan ayudar a la sociedad, a la comunidad donde está esa congregación, a las comunidades aledañas, a la ciudad y a las naciones. Entonces, estas son algunas de las cosas de cómo podemos reconocer un líder y quién es un líder del reino. Porque aquí vemos cómo Jesús y cómo Josué dieron un ejemplo muy fundamental. Entonces, existen 4 formas en las que un líder puede influenciar, bien sea físicamente, que fue una de las que ya vimos. Dentro de los textos bíblicos que leímos, ya vimos estas 4 formas. Número 1, el líder sigue a la persona, ¿sí? Lo influencia físicamente, es decir, la persona va donde este líder llega, donde quiera que él llegue, quiere estar allí. De forma ideológica, pues por la fe, por la cultura del reino, por un mismo credo, ¿sí? Por creer, por tener una misma fe, o, o por tener una misma ideología. Y número 3, por forma psicológica o mental, porque es alguien que quiere adquirir conocimiento, es alguien que quiere enriquecer su alma. Entonces ve a este líder como alguien que pueda aportarle algo nuevo, un nuevo aprendizaje, una nueva enseñanza, quiere adquirir ese conocimiento. Y número 4, de forma espiritual. Entonces, en la forma mental, la Biblia dice que la tercera carta de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, sabemos que la prosperidad viene a través del alma, y mucho de eso tiene que ver con el liderazgo. De hecho, aquí voy a hacer un paréntesis porque gran parte de la población donde la iglesia tradicional, llámese evangélica, llámese católica, durante mucho tiempo mantuvo a la gente en un estado de esclavitud y de pobreza, porque decía o se enseñaba que estar en pobreza era algo que te acercaba a Dios, y la Biblia dice muchas cosas muy precisas necesariamente contra de eso, porque Jesús vino a libertar y a dar buenas noticias a los pobres. Y una buena noticia a un pobre no es que siga sumergido en la miseria. Entonces, cerrando el paréntesis, eh, dejando aclarado que a la medida que tu alma se enriquece, que tu conocimiento o adquieres conocimiento, es cuando tú cambias, cuando tú prosperas. Vamos a la parte cuarta, ¿sí? La cuarta forma, que es la forma espiritual, es la forma que más vemos hoy en día, ¿sí? Que es por la unción que un líder porta, por la administración del poder del Espíritu Santo que está a través de la persona, que está en la persona. Entonces, aquí encontramos 2 tipos de líderes dentro de la iglesia o dentro del ámbito cristiano. Número 1, el líder común, es un líder que tiene carisma, que logra influenciar a cierta cantidad de personas, pero que no sale más allá de la congregación, que no sale más allá de lo común, que solamente se conoce quizás a nivel local. Pero un líder de reino, que es alguien que tiene principios, que es alguien que manifiesta el poder de Dios, que es alguien que es guiado por el Espíritu Santo, que es alguien que transciende fronteras. Entonces, hasta aquí vamos a hablar en el próximo video vamos a estar hablando de los tipos de liderazgo más comúnmente. Solamente voy a mencionar esta,
Número uno, el liderazgo común y número dos, el liderazgo de reino. En el próximo video seguiré desarrollando este tema de los tipos de liderazgo. Bendiciones y un fuerte abrazo.